Muito bem, palavra aberta para quem queira fazer perguntas. Peço que a pessoa levante para ser identificada pela câmera, faça perguntas concisas para que o número maior de pessoas possa fazê-las também. Meu nome é Sérgio, eu sou da Prefeitura de Embu das Artes. Eu gostaria de dirigir uma pergunta a Juan. A partir do primeiro momento da sua fala, você falou que Macri, talvez o maior desafio político, da engenharia política do projeto de Macri, seria dentro do seu campo. Dentro desse campo, nós temos a Lelida Carrió. Eu gostaria de saber qual é o tamanho do estrago que ela pode fazer ou não, dependendo das eleições agora de outubro, no médio prazo, até para a recandidatura de reeleição do Macri, como força desestabilizadora desse projeto. Como fuerza desestabilizadora interna. Sim. Recoletamos uma pergunta mais e aí volvemos. Bom, é uma coisa um pouco específica, não tão, enfim, é importante. Qual é o grau de representabilidade das instituições que tradicionalmente representaram a famosa classe operária argentina? Não? Porque se você olha o quadro brasileiro, é evidente que o grau de representatividade baixou bastante. Inclusive, as transformações sociais foram muito grandes nesse sentido, na formação muito mais de uma massa do que uma classe. Isso tem sentido na Argentina, porque, às vezes, você diz que... No final, você, Juan, disse os sindicatos têm poder de veto, não têm possibilidade de promover uma política. O que significa, de todo modo, que os sindicatos são fortes. Por outro lado, eu vi uma coisa curiosa. Assim como o peronismo parece que vai agonizando, com algum otimismo, não ouvi a palavra CGT em nenhum momento das duas exposições, o que, para mim, é uma coisa interessante, que precisa ser melhor explicada. Obrigado, hein? Maria Hermínia Tavares. Eu tenho duas perguntas. A primeira é para você, Pablo, e é a seguinte: da maneira como você constrói o seu argumento, dá a impressão que a negociação fiscal é fácil, mesmo do ponto de vista, mesmo que num estilo incrementalista. Não tem nenhum problema por aí? Ou seja... E a segunda é um pouco o peronismo hoje, né? Porque se junta um pouco a coisa do Boris. Na sua exposição, dá a impressão que o peronismo diminui porque há transformações na sociedade que estão minando as bases tradicionais do peronismo. É isso mesmo? Una segunda ronda de preguntas, Nicolás, vos después, ¿está bien? ¿Te parece? Está bien. Entonces, bueno, comienzo. En función de la pregunta de Elisa Carrió. A ver, la importancia de Carrió en la coalición es fundamental. Es fundamental desde el punto de vista simbólico. Es fundamental... Reforzó la ciudad de Buenos Aires en términos electorales, una ciudad que el PRO hubiese ganado de todas formas, pero me parece que le dio seguridad, más seguridad. Desde ese punto de vista, Carrió hoy tiene un rol, insisto, simbólicamente mucho mayor que el radicalismo, inclusive. Ahora bien, también es cierto que Carrió es muy buena porque básicamente no le permite crecer a otros actores que podrían ser oposición más light. Estoy pensando en Margarita Stolbizer, puntualmente. La presencia de Carrió te elimina la posibilidad que te crezca algo ahí. Entonces, es novedoso porque es una oposición dentro del oficialismo. Eso es maravilloso. Eso por un lado. Es cierto que yo lo dije muy brevemente al final, Carrió tiene una agenda propia,
Pero también es cierto que Carrió no ha dinamitado ejes. Ha tenido alguna palabra en función de las tarifas, pero digo, en general Carrió no ha sido contraria a los grandes acuerdos, grandes decisiones económicas del gobierno, no ha sido contraria a la política exterior del gobierno. Digo, es como que algunas bases que el gobierno hace, Carrió no va en contra. Entonces, creo que siempre es difícil tener una, entre comillas, una oposición en el oficialismo. Pero me parece que hasta ahora lo ha llevado muy bien. Y también es cierto que Carrió nunca estuvo tan cerca del poder como está hoy en día. Digo, Carrió ha tenido 2% de los votos, o inclusive menos. Quiero decir, nunca ha estado en este lugar. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es un factor potencial de riesgo, pero hoy, a corto y a mediano plazo, me parece que es mucho más lo que le da en términos positivos, a pesar de tener un pequeño riesgo de que sea demasiado opositora, ¿no? El peronismo hoy, yo lo decía un poco en términos identitarios, que un partido, en este caso Cambiemos, tenga el monopolio del hacer, la eficiencia y la modernidad, lo hace un partido muy fuerte, identitariamente. Yo no digo que el peronismo desaparezca. Sí es cierto que se reformula. Hoy, yo decía, vos mostrás el logo, mostrás a Perón y a Eva, y es el 6% de la Argentina. Y el 50% no se siente vinculado a tampoco se siente vinculado a Cambiemos, no se siente vinculado a ningún partido político. Hay un electorado nuevo. Yo creo que el principal problema que tiene el peronismo, pero en realidad que tiene cualquier oposición, es, por un lado, Cristina bloquea la renovación del peronismo. Por otro lado, hay muchos gobernadores del peronismo que están buscando o entienden que Cristina no es el camino, no es un vehículo válido para llegar al poder, que están en muchas provincias del país, que pueden ser parte de una renovación. Con Cristina políticamente viva, eso se bloquea, y sobre todo, todavía muchos de esos nombres de peronistas gobernadores, todavía están lidiando con su pasado provincial. O sea, todavía no terminaron de matar políticamente a grandes líderes del peronismo que estaban antes. Doy un ejemplo chiquito para que se entienda. El gobernador de San Juan, Uñac, es un gobernador que la política lo entiende como un factor de potencial renovación dentro del peronismo, pero todavía tiene que terminar de ganarle políticamente en su propia provincia a Gioja, que era el anterior gobernador, un peso pesado del peronismo. Entonces muchos gobernadores del peronismo todavía quieren ir a competir afuera, pero todavía tienen que asegurarse su propia casita. Eso le genera un problema al peronismo. Ahora, y con esto cierro y te dejo, Pablo. Yo creo que necesariamente requiere quebrarle a Cambiemos esta idea de opinión pública que tiene la opinión pública, que es Cambiemos hace mucho, hace rápido, hace moderno, hace. El peronismo o cualquier otra oposición requiere quebrar eso. Si yo me pusiese al lado de dame una recomendación para volver al poder, digo, requiere quebrar eso. Los últimos 4 años de Cristina, sobre todo, no digo el kirchnerismo, los últimos 4 de Cristina fueron muy malos para el peronismo en ese sentido, porque perdió esa idea, esa identidad del hacer, ¿no? Que debe recuperar. Me parece que desde ahí sería importante cómo plantearlo. Bueno, Boris, quizá yo lo dije un poco rápido. Yo coincido totalmente con vos en que hay un debilitamiento estructural del poder sindical, yo diría, en el mundo occidental en general, en Brasil sin duda, en Argentina también. Pero fíjate cómo lo dije yo, ¿no? Yo dije, un régimen indexatorio que abarca
a los trabajadores formales, a los trabajadores informales y a los extrabajadores, y dije, con 98% de cobertura previsional. Quiero decir, es una masa, tomo tu palabra, es una masa, voy a usar de nuevo a Hirschman, con voice. Tanta voice que los trabajadores informales tienen su propia CGT en la Argentina. Y tienen su CGT en conflicto con la CGT formal, porque él contaba una cosa muy interesante. Uno de los proyectos del gobierno es blanquear a los trabajadores. Ese blanqueo de los trabajadores puede ser un trasvasamiento de trabajadores de la CGT de los informales a la CGT de los formales. Pero tienen voice, están en la calle y tienen hasta, yo diría, representación institucional reconocida por este propio gobierno, que es el que se las dio. Este gobierno a veces hace cosas de izquierda y no se, como lo hablábamos con él, y nadie se da cuenta que hizo cosas de izquierda. Le dio representación y voz institucional incluso a los trabajadores informales. Y ni que hablar de los jubilados, porque ahí se convierte en un problema fiscal. Porque la indexación de las jubilaciones con inflación descendente significa aumento del gasto público. Por eso yo le digo al presidente del Banco Central, anda moderado con la desinflación hasta que podemos negociar un pacto de desindexación en la Argentina, que es, insisto, la única reforma que importa. Con esto lo que quiero decir es estoy totalmente de acuerdo con vos, pero adquiere importancia esa masa heterogénea porque vivimos en un régimen de inflación crónica indexado. Pero coincido con tu punto. Y de alguna manera empecé a contestar lo tuyo, María Herminia, al decir lo del sistema previsional. Yo, ¿sabes qué pasa ahí? Vos sabés cómo opera un parlamento. Un parlamento opera en un proceso de negociación iterativo, toma y daca, qué sé yo. Yo todo lo que digo es, bueno, confío en mis representantes, lograrán lo máximo posible. Lo máximo posible que además no sea contractivo. ¿Por qué digo esto? Porque quizás yo tenga una visión distorsionada de lo que ocurre en Brasil, pero yo no creo en que se pueda bajar el gasto público respecto al PIB si no crece el PIB. Eso para mí es regla santa de la economía. Digo, si no, ¿saben qué es? Es Grecia. O soy Grecia o hago las cosas en serio. Y hacer las cosas en serio quiere decir lograr la competitividad, y aquí quiero hacer un punto también que tiene que ver con la reforma laboral que él planteó. Lograr la competitividad que me permita arrancar con el crecimiento, porque adentro del crecimiento yo puedo hacer reformas fiscales. Adentro del crecimiento va a ser un proceso de suma cero, que no va a permitir que el gobierno realmente logre cosas relevantes. Entonces, nada, desarmar el conflicto distributivo para devolverle competitividad a la economía sin que eso sea un conflicto, y entonces, en secuencia, te planteas la cuestión fiscal. Ahora, yo cuánto de la cuestión fiscal me importa menos, porque lo que yo miro mucho más es el denominador. Dame un crecimiento del 3,5% y te juro que yo bajo el gasto público respecto al PIB. Y después que los legisladores discutan, yo no sé nada de eso. Pero coincido que ahí hay un tema, ¿no? Y hay muchos economistas y intelectuales y políticos en la Argentina que tienden a presionar al gobierno en el sentido de ¿cuándo vas a hacer los deberes fiscales? No puede hacerlos, no puede y no debe hacer los deberes fiscales si no es en este contexto que digo. No puede. Les doy un ejemplo numérico mínimo. Si este año la inflación va a ser 22, el año que viene el gobierno y el Banco Central se propone bajar la inflación a 12. Si existe indexación y todos los salarios formales, informales, jubilados, etcétera, ajustan sus ingresos por 22,
pero mis ingresos fiscales nominalmente se ajustan al 12%, yo tengo un costo fiscal mayor que toda la propuesta de ajuste fiscal que está haciendo el gobierno hoy para el año que viene. Entonces, muchachos, pónganse de acuerdo. ¿Qué quieren? ¿Subir el gasto o bajar el gasto? En el fondo quiere decir, pero que no lo digan en voz alta, ¿quieren cobrar un poco de impuesto inflacionario o quieren bajar el impuesto inflacionario a cero de golpe? Bueno, ese es el punto, digo. Con lo que, en el fondo, lo que estoy diciendo es, la discusión fiscal que se lleva adelante en el Congreso no puede estar, no puede no tener una visión macro de contexto, ¿no? Se puede, y termino con esto, se puede recuperar competitividad en la Argentina, y ahí sí vuelvo al punto del poder, el poder de los trabajadores organizados, digamos, ¿no? Se puede en la Argentina hacer una reforma laboral a la brasileña para ganar competitividad, porque en el fondo eso lo que te permite es tener salarios más flexibles, no aumentan junto con la productividad o bajan, lo que fuere. No conozco ningún argentino que diga que esa reforma es posible. No conozco nadie que diga que es posible. Y más, para mi tranquilidad, digo, en el gobierno nadie cree que es posible. Por eso Juan contó muy bien que las reformas en el plano laboral también son incrementales. Negocio con este sindicato, consigo algo, voy por este lado, qué sé yo. Pero mientras no se resuelva el problema de la competitividad o no lluevan del cielo recursos naturales, que me permitan crecer las exportaciones, y no tengo solución de largo plazo. Voy a ganar una elección, voy a ganar 2 elecciones, pero en algún momento voy a tener un problema. El gobierno está muy esperanzado en los yacimientos no convencionales, en los yacimientos de gas y petróleo no convencionales. Van a ayudar cuando se llegue, van a ayudar un poquito. Una rueda más corta que la otra, empezando por vos, Nicolás. Una pregunta para Juan. Hace poco escribí una columna en El País que todavía no salió y la titulé ¿Y si el peronismo ya no explica a la Argentina? Y te pregunto, y también le pregunto a Pablo, ¿será que el peronismo, dicho en términos futbolísticos, que a Pablo le gusta, le robó los trapos simbólicos? Es decir, le robó las ciertas banderas al peronismo. Por esto que te venimos diciendo, digamos, el Cambiemos toma decisiones que en muchos aspectos son de izquierda y para nada liberales, digamos. Y ciertos símbolos para los que, por lo menos yo nací en el 80, Eva Perón, digamos, ese living con ese retrato ya no define. El kirchnerismo hizo que eso definiera menos, digamos, que esa sangre peronista, dualdista, si quiere, haya corrido menos. Entonces, por un lado, yo percibo, a ver si coincidimos o no, que es un tiempo simbólicamente muy extraño, es decir, donde no las identidades se han corrido, es decir, donde encontramos un gobierno que supuestamente alguna gente dice que es de derecha, pero que establece, que pone cloacas, es decir, que se evita Perón. O sea, estamos en un... Y yo percibo que intelectuales con los cuales yo tengo más cercanía, digamos, definen esto muy mal, es decir, se critican a Macri desde una derecha y no llegan a percibir qué está pasando en ese caleidoscopio de símbolos que se están cruzando y que abonan para mí un diálogo político muy interesante a futuro respecto de las identidades y respecto de los símbolos en Argentina. Muchas gracias a los dos que dieron su excelente presentación. Yo soy el ingeniero Hugo Alavín. No es una pregunta, es apenas pedir una opinión de lo que yo pienso para Pablo. Yo tengo 1/3 de Argentina y 2/3 de mi vida en Brasil. Estuve en Argentina y el reciente presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Jujuy me dejó un libro de regalo. Un país al margen de la ley, de Carlos Nina, no sé si lo conoce. Es muy preocupante. Dice que en la Argentina no hay ley,
Una palabra que se repite innumerables veces en este libro es anomia, falta de ley o que la ley no se cumple, la ley se burla. Ahora vamos a elegir, porque yo voy a votar en Argentina dentro de 22 días, gran parte del Parlamento. Ellos tienen que hacer la ley. Yo aprendí aquí que Brasil tiene excelentes leyes, pueden imitar a Brasil. Algunas, varias de ellas hechas en la época de Fernando Henrique Cardoso. Hay que ver no solo el aspecto político y económico, sino el aspecto social. La sociedad tiene dos extremos vulnerables, que son la infancia y la vejez. Brasil tiene una ley que se llama Estatuto do Idoso o Estatuto del Anciano, que le da protección a las personas mayores, le da privilegios, no hacen cola, son atendidos rápidamente, existe el respeto en la familia. En Argentina, desgraciadamente, si existe la ley, no se cumple. Una ley que los invito a que hablen con los candidatos para que atiendan. Y en el otro extremo de la infancia, una ley que se dice sobre la alienación parental, ¿sabe? Cuando un matrimonio se separa no pueden hablar mal de los hijos al otro. Y así otras leyes. Ley General de Telecomunicaciones, protección al consumidor. Si estas leyes que no cuestan nada son adelantes, la economía y la política va a funcionar. Quiero la opinión de Pablo. Bueno. Una pregunta para los dos de él. Ahora yo te doy mi opinión. Bueno, yo cuando muestro el gráfico del electorado, muestro un poco eso, ¿no? Evidentemente vos tenés que... Si vos interpelás a la sociedad desde el punto de vista histórico, hoy tiene menos que ver, o sea, lo explica menos. Y me parece que el que más rápido lo entendió fue Macri. Fue Durán Barba, fue Cambiemos, no sé, digamos, pero entendieron mucho más rápido de dónde interpelar a la sociedad. Antes no hacía falta ir a un hogar obrero. Un hogar obrero en Avellaneda no hacía falta encuestarlo, vos sabías a quién votaba. Y el tipo que tenía una veterinaria sobre Avenida Rivadavia en la ciudad de Buenos Aires votaba radicalismo, y el que vivía en Recoleta votaba conservadores. No hacía falta encuestarlos. Bueno, eso cambió. Eso cambió. María Eugenia Vidal es gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Eso es incomprensible. En función de la interpelación histórica. Es incomprensible. Es incomprensible lo que pasó en municipios, y va a seguir pasando. A ver, el desafío es dejar de sorprendernos. Es el gran desafío. Dejemos de sorprendernos. ¿Y cómo hacemos para dejar de sorprendernos? Bueno, empecemos a entender a esta sociedad, que es distinta. Cristina también en parte lo entendió. Cristina sacó de encima el Perón. No es que sacó de encima, eligió no ir con el sello del PJ y le fue, bueno, no sé cómo le diría, le fue bastante bien, sacó 34 puntos en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, comparado con lo que venía, y sería un 20% a nivel nacional, es una baja, pero también son procesos que van terminando. Es de enorme relevancia entender desde dónde armás, de dónde vinculás con este electorado. Cuando vos te apropiás de un tema, te hace fuerte. Cambiemos se hace fuerte porque se apropió del tema que yo decía de la obra pública. Cristina también se apropió de temas. A ver, cuando Néstor Kirchner le dio a la posibilidad de jubilarse a un montón de amas de casa que no habían aportado, él se apropió del tema jubilados, en el mejor de los sentidos. Y vos fíjate que Macri, aún haciendo la reparación histórica, no es de manera identitaria un dirigente cercano a los jubilados. Porque hay otro que ya se apropió de ese tema. Entonces, para mí tiene mucho que ver con eso. Y creo que las banderas que el peronismo supo apropiarse, y fue muy bueno, me parece que hoy están en discusión por otros espacios políticos. Entonces, que vos le pongas cloacas a un tipo que nunca tuvo cloacas, si querés, de manera histórica, es hacer peronismo.
por supuesto. Pero en el mejor de los sentidos del peronismo. Es hacer política popular. Sí, bueno, está bien, digo, pero desde ese punto de vista, el mejor de los sentidos, el mejor peronismo, si querés. Pero, si no, a ver, hay muchos argentinos que nacieron después de Perón. Muchos. Son los que más definen. Esos argentinos, todo el menor de 40, cualquiera de nosotros en realidad, tienen un acceso a una información que antes no tenía. Digo, que está acá, ¿no? Entonces yo puedo saber, esto me malacostumbra a todo. Entonces cuando aparece un video en YouTube, yo estoy desesperado por apretar skip para pasar la publicidad. No puedo esperar. O sea, nos transformamos en sociedades absolutamente inquietas, ¿no? Que quieren respuesta ya. La tecnología nos da mucha respuesta. Y la política es lenta. Ese desfasaje entre la capacidad que me da, a ver, desde una soncera como ir a buscar quién hizo el gol de River del año 86 que le dio una soncera como esa, o entender o buscar el PBI de Ucrania o hacer un trámite. Y yo recién estaba viniendo y le transferí a mi mujer una plata en un segundo. Digo, toda esa capacidad que a mí me da la tecnología, la política responde lento. Cuando ese gap se hace muy fuerte, es un problema. ¿Por qué? Trump, o sea, es una moneda. Vos dejás un montón de tipos a la deriva, la política no los representa, no le da respuesta, y vos tirás una moneda. Y si te cae de un lado, te cae Trump, y si te cae de un lado, te cae Macron. No sé, pero son tipos de afuera que van con un discurso antipolítica o anti-establishment. Y acá en Brasil es un desafío enorme, porque para mí entender eso, de poder dar respuestas rápidas, tejer identidad a cualquier partido político. Si el peronismo lo puede hacer, lo logra hacer de vuelta, lo va a transformar competitivamente en algo lo va a transformar en algo competitivo electoralmente. Pero mira, yo creo que la nueva generación de electores argentinos quiere respuestas, como quiere respuesta la mayor cantidad de electores del mundo. Dale respuestas. Si vos lográs eso, no importa cómo lo llames, si llamás peronismo, cambiemos, lo que sea. Te hace fuerte, ganás identidad y básicamente ganás elecciones. Déjame añadir una pregunta, solo para terminar. Abusar de mi prerrogativa acá. Solo para tu considerar. Bueno, después, ¿qué es el tema? Tú has subrayado el problema que hay una ancla cambial en Argentina que está funcionando como que es la política, es el eje central de la política monetaria del Banco Central argentino para bajar la inflación. Y tú nos estás diciendo, bueno, esto va a generar está generando un tipo de cambio que no es un tipo de cambio competitivo para los sectores transables de la economía. Entonces, esto nos lleva a un endeudamiento externo y sabemos por la historia que en algún momento explota. Salir de esto también se necesita de una estrategia gradual. Hay que pactar con los agentes. Primera pregunta, ¿los agentes es suficiente como para pactar con los sindicatos o los sectores, lo que es necesario desborda el ámbito de los sindicatos? Después, esto es también un proceso de desindexación y de forward-looking de inflación también bastante gradual. Y uno tiene que generar confianza. Y ahí vuelvo al tema político. No hay una ventana de oportunidad, porque tú mismo has dicho, cuando mirabas a la foto de María Eugenia Vidal, que Cambiemos tiene un horizonte de 11 años de poder. 16 años de poder. Y entonces no existe una oportunidad histórica de no lanzar la tercera piedra, la misma piedra una tercera vez. Claro que sí, pero déjame ir por partes. No, está bien. Esto es un terremoto, ¿no? Digo, pongámonos de acuerdo en una cosa. Esto es un terremoto político descomunal. No me animo a ir a lo que me pareció que fue el fondo de tu pregunta, que es cuál es el lugar del peronismo en el futuro, digamos, ¿no? Es decir, porque que esto es un terremoto y que aquí hay una nueva presencia política con alta probabilidad de persistir como tal, me parece que cada vez estamos más asombrados y convencidos.
me parece que el peronismo es efectivamente algo que no convoca. Es como para los radicales Irigoyen. Digo, no existe más. ¿Qué es Irigoyen? No existe. Y poco a poco le va pasando lo mismo al peronismo. Pero el peronismo es una tradición política. Y como tradición política, el rol que va a tener en el futuro, porque no nos olvidemos que no es la primera vez que el peronismo pierde elecciones en democracia. Yo lo digo de este modo, el peronismo suele tomarse sabáticos, años sabáticos. Por ejemplo, Alfonsín le ganó, después no pudo, después incluso, para poner en perspectiva lo que está ocurriendo, digamos lo siguiente. Después incluso revalidó sus títulos en la primera elección intermedia. En 1985 ganó más o menos, quizá un poco más, con la misma fuerza que va a ganar ahora Cambiemos, la misma. Y en el 87 se había derrumbado. Entonces, yo digo, yo no creo que haya derrumbe ahora, porque esa fue una circunstancia muy especial. No digo eso. Lo que digo es, la presencia del peronismo como tradición política, el destino de eso, yo quiero verlo todavía. ¿Por qué? Porque no solamente en tu pregunta, sino en muchos artículos que han escrito politólogos en el último, desde las primarias abiertas de agosto hasta ahora, se ha dicho, el peronismo está fracturado, una, o el peronismo está desaparecido, terminó, dos. Déjenme un par de añitos, 4 o 5 añitos para ver qué pasa realmente, ¿no? Porque ha sido una tradición política muy potente, ¿no? Y no estoy seguro que deje de serlo. Para mí ya sería absolutamente asombroso que de verdad estemos llegando a un sistema político competitivo. No solamente por lo que esto significa en términos de aparece una fuerza política de centro popular nueva, para no decir de derecha, como vos bien, ojo que está haciendo cosas que no son de derecha, ¿no? Una fuerza política de centro popular nueva. Me parece bien importante. Pero además la otra cosa que ocurre es que al colocarse una fuerza política ahí, que toma ese lugar, el peronismo tiene que empezar a definirse de otro modo. No puede ocupar la derecha y la izquierda simultáneamente. Empezás ¿sabes a qué? A disciplinarlo como fuerza política más tradicional, si se quiere, ¿no? No, somos esto, somos un poquito, por ejemplo, globalización. Somos un poquito menos globalizadores que Cambiemos. Eso es homologable en el mundo, se entiende. Que el peronismo sea una fuerza política menos pro-globalización es lo que yo esperaría. Y entonces yo puedo ir a contar a un seminario en Londres, mira que es lindo, hay una fuerza política más pro y otra menos, como en todos lados. ¿No? Si conseguimos eso, el peronismo dejó de ser lo que era, pero sigue siendo algo, ¿no? Ese es el punto que yo haría. Argentina está todavía dentro, pero saliendo de lo que se llama el bono demográfico, ¿no? El hecho de que la tasa que los viejos y los jóvenes de los que tú has hablado podrían ser mantenidos podrían ser satisfechas sus demandas sociales, convertidas en leyes, siempre y cuando ocurra algo. Siempre y cuando ocurra que esa fuerza de trabajo que podría sostenerlo tenga la suficiente capacidad y calidad como capital humano como para que esa productividad mantenga a los niños y a los jóvenes, a los que no trabajan, quiero decir. Y lo que nos ocurre en la Argentina, y ocurre en Brasil también, es que uno puede estar en bono demográfico, pero si los trabajadores del bono demográfico son trabajadores informales de baja productividad, no aprovechás el bono demográfico. Y entonces, ¿sabés qué pasa? Incumplís las leyes. Entonces, hay un problema ahí que tiene que ver de muy largo plazo, que tiene que ver con la educación, con la calidad de la mano de obra, con fortalecer eso, que eso
el gobierno de Cambiemos lo tiene clarísimo, pero también sabe que es un trabajo de décadas, ¿no? Y de todas maneras te diré, es un problema hacer leyes que después no vas a cumplir. Coincido totalmente contigo. Coincido. Yo tengo una pregunta. Espera, pero no te tengo que contestar una. No estoy preocupado con el horario tuyo, Ah. porque tienes que salir para el aeropuerto. Bueno, puedes quedarse un poco. No. También estoy preocupado, pero Bueno, entonces ustedes me dirán. quizás sea mejor despedirse, irse y ahí seguimos un poco más con Pablo. Bueno, yo lamento tener que irme antes, pero tengo un avión que me está esperando para ir a Londres. Un gusto. Y ahí seguimos un poco. Te espero entonces porque te tengo que contestar una pregunta. A ver, déjame reconstruir la pregunta, porque no la anoté bien. La pregunta era, la observación, porque no era exactamente una pregunta, era, desindexar es un proceso gradual, ¿no? En esta perspectiva que tú has planteado. No estoy seguro. Porque, a ver, objetivo, velocidad, secuencia. Yo digo, objetivo, secuencia, velocidad. Yo lo que traté de transmitirles es que si la inflación crónica, fundada en un conflicto distributivo y resuelto, no se resuelve, las reformas no van a andar. Ese es el mensaje mío. Ahora, vos sabés una cosa, yo simplemente no estoy seguro de si el tratado de paz, como lo llamé, en el aspecto de este conflicto, se resuelve en un acuerdo rápido o en un proceso gradual. No estoy seguro. Digo, eso me parece que es un debate político e intelectual de primera agua, digamos, ¿no? Es muy importante. De pronto, digo, nosotros sabemos que para la alta inflación hubo experimentos en Brasil, en Argentina, en Israel y en otros países, en Bolivia, en otros lados, en donde la desindexación se logró, casi diría, como por arte de magia, en un momento, ¿no? Entonces todo lo que digo es, yo imaginé una escena, ¿no? Imaginé una escena que, de nuevo quiero decir, no es una propuesta de gobierno, pero imaginé una escena. Aceptame, Mauricio, que este es el problema y que endógenamente después podés empezar a resolver los demás. Entonces, ¿por qué no nos juntamos, a discutir esto? Legisladores, jefes de partidos políticos, dirigentes sindicales informales, es decir, dirigentes de los grupos informales, y hacemos un intercambio. Te damos esto y esto, pero hagamos una experiencia de 3 años de, dije yo, indexar a futuro. Esto es, este año aumentamos 8% de los salarios. Si la inflación es 15, te doy el 7 que falta. Ahora, ¿por qué lo digo como idea? Porque cuando todos ponen 8, entonces se convierte en una profecía autocumplida. La inflación va a bajar dramáticamente. ¿Y por qué dije por 3 años? Porque es un peligro enorme mantener una indexación a futuro, porque si un día tenés un shock negativo externo y tenés que ajustar el tipo de cambio, vos no podés vivir en un régimen de indexación. Entonces yo digo, indexemos a futuro 3 años, con lo cual en una de esas logramos desactivar el conflicto y después de los 3 años, si tuviste la suerte de no tener un shock externo, la inflación es 8 y entonces sí puede ser Brasil o Chile o lo que fuere, en el sentido de que presidente del Banco Central convencional que trabaja con 8% de inflación puede bajarla a 6 o a 5 con política monetaria. Porque yo no es que digo la política monetaria es sola, no sirve nunca. Digo, no sirve para inflaciones crónicas. Entonces, juguemos el juego de ir al verdadero problema, porque ¿sabes qué sensación tengo yo con la Argentina un poco? Y yo participo de eso.
Es un chiste habitual sobre economistas que seguramente ustedes conocen. Un economista no perdió la llave, pero no la busca donde la perdió, la busca donde hay luz. Entonces yo tengo a veces la sensación de que nosotros estamos planteando reformas bajo el cliché, ¿viste? De las reformas, sobre todo con la palabra pendientes, como si hubiera, no sé, un Dios que nos está indicando el camino en un proceso social. ¿Qué es eso de pendientes? Yo digo que la reforma pendiente es otra. Que la reforma pendiente es sentarte con... voy a decir una locura. Sentarte incluso con Cristina senadora y preguntarle, no sé si el término no es muy porteño, che, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves la situación? Es decir, desactivar conflictos y poner sobre el centro de la escena el verdadero conflicto una vez que desactivaste los conflictos secundarios. Entonces, yo digo, ¿cómo la ves? ¿A quién? ¿A Cristina? ¿Al peronismo nuevo? Porque para eso Macri va a estar en el centro de la escena, para sorprendernos dialogando con aquel que no imaginás que puede dialogar. Y con los sindicatos, preguntando, che, ¿qué tal si 20 sindicatos acordamos una convención colectiva de trabajo con indexación a futuro y no indexación respecto al pasado? Y un conjunto de iniciativas completamente sorprendentes que van al corazón del problema. Y mientras tanto, en el Congreso sí se discute mejorar el Estado, no tanto bajar el gasto público, porque ustedes mismos lo han vivido. Digo, lo máximo que se puede, y por suerte, lo máximo que se puede conseguir en el Congreso es congelar el gasto público real, que es lo mismo que está intentando. Digo, el gobierno de Macri está diciendo, paremos con el gasto público aquí y tratemos de que la economía crezca para resolver el problema de la presión del gasto sobre los recursos, ¿no? El cómo la vemos, dicho a interlocutores completamente sorprendentes, es el principio que tengo en la cabeza. Todo lo demás es operativo. Todo lo demás que lo resuelvan los que gobiernan. Muy bien. Creo que podemos concluir. Pablo, muchas gracias. No, por favor. A ti por la presencia, por la excelente presentación, por las respuestas y por la osadía también. Muchas gracias.